98% of American homes with children now have an electronic mobile device. And on average, kids 8 and under spend more than 2 hours a day looking at a screen. El 98% de los hogares estadounidenses con niños ahora tienen un dispositivo móvil y en promedio los niños menores de 8 años pasan más de 2 horas al día mirando una pantalla. Is that too much? Or could there actually be developmental benefits to screen time? This is Your Brain On, where we explore how the world affects our brains and ourselves. ¿Es demasiado o podría haber beneficios de desarrollo en el tiempo de exploración? Esto es Your Brain On, en donde exploraremos cómo el mundo afecta a nuestros cerebros y a nosotros mismos. Young brains need a lot of external stimuli to develop, particularly from birth to age 3, what's known as the critical period. Los cerebros jóvenes necesitan estímulos para desarrollarse, particularmente desde el nacimiento hasta los 3 años, lo que se conoce como el periodo crítico. It's during this time that children's neurons are making connections for fundamental skills such as vision, hearing, and language. But these needs are based on centuries of human evolution, which used to have nothing to do with screens. Es durante este tiempo que las neuronas de los niños están haciendo conexiones para habilidades fundamentales como la visión, la audición, el lenguaje. Pero estas necesidades se basan en los siglos de evolución humana que antes no tenían nada que ver con las pantallas. Consider a child watching a video instead of listening to parents read a book. It's a far different experience for the brain. Considere que un niño que ve un video en lugar de escuchar a sus padres leer un libro es una experiencia muy diferente para el cerebro. Rather than kids learning to focus and imagine the story, the device presents everything to them, so certain cognitive systems become underdeveloped. En lugar de que los niños aprendan a concentrarse e imaginar la historia, el dispositivo les presenta todo, por lo que ciertos sistemas cognitivos se vuelven subdesarrollados. And when children spend too much time in front of a screen rather than interacting with people, they can have stunted development of the frontal lobe, part of the brain that decodes social interactions. Y cuando los niños pasan demasiado tiempo frente a una pantalla en lugar de interactuar con las personas, pueden tener un desarrollo atrofiado de la parte del lóbulo frontal del cerebro, que decodifica las interacciones sociales. It can become more difficult to develop empathy or learn social cues like facial expressions. Puede resultar más difícil desarrollar empatía o aprender claves sociales para las expresiones faciales. What's more, the stimuli from a screen can be a lot. Colors, sounds, stories, all at a super fast pace. That can be sensory overload, releasing stress hormones such as cortisol. Además, los estímulos de una pantalla pueden ser imágenes en vivo, a colores o sonidos a un ritmo súper rápido, que puede ser una sobrecarga sensorial que libera hormonas del estrés como el cortisol. It can also overactivate the brain's reward systems, like the addictive hormone dopamine, getting kids used to immediate gratification they wouldn't get in the real world. También puede sobreactivar los sistemas de recompensa del cerebro como la hormona adictiva dopamina, que acostumbra a los niños a una gratificación inmediata que no tendrían en el mundo real. So most scientists and doctors agree that screen time can alter young, still-forming brains, but in some ways, that change can be positive. La mayoría de los científicos y médicos están de acuerdo en que el tiempo de pantalla puede alterar los cerebros jóvenes que aún se están formando, pero de alguna manera ese cambio puede ser positivo. Take the results of one recent study that exposed young mice 6 hours daily to audiovisual stimuli similar to those found in a video game. Tomemos los resultados de un estudio reciente que expuso a jóvenes ratones 6 horas diarias a estímulos audiovisuales similares a los de un videojuego. After 10 days, the mice showed signs of hyperactivity, impaired learning, and risk-taking. But the mice also stayed calm in an environment that usually would have stressed them out. Después de 10 días, los ratones mostraron signos de hiperactividad, problemas de aprendizaje y toma de riesgos, pero también mantuvieron la calma en un ambiente que generalmente les habría estresado. Some scientists now argue screen time can help prepare a child's brain for our increasingly fast-paced, high-stimulus world. Algunos científicos han argumentado que el tiempo de pantalla puede ayudar a preparar el cerebro de un niño
para nuestro mundo de altos estímulos cada vez más acelerado. So, screen time isn't always bad, and it isn't all created equal either. An educational letter matching game isn't the same as a violent movie. Por lo tanto, no siempre es malo y todo es igual, y no todo es igual. Que sea un simple juego educativo de letras, no es lo mismo que una película violenta. As with many things, the key is moderation. Limiting daily screen time and making sure the child can function in all of modern life, not only with screens, but in the real world too. Como en muchas otras cosas, la clave es la moderación, limitando el tiempo y asegurándose de que el niño pueda funcionar en toda la vida moderna. No solo con las pantallas, sino también en el mundo real.